La cuenca del río Congo es uno de los entornos más difíciles de explorar en todo el planeta. Más de 2.400.000 kilómetros cuadrados de selva tropical espesa, ríos pantanosos y llanuras inundables se extienden a lo largo de 6 países en África Central. Es un lugar donde con frecuencia se descubren nuevas especies, donde las comunidades locales cuentan relatos sobre criaturas que la ciencia aún no ha identificado, donde la línea entre el mito y una realidad no documentada se vuelve confusa. Y durante décadas, una historia sobre una serpiente gigante de unos 15 metros de largo, gruesa como el tronco de un árbol, capaz de devorar cocodrilos y de moverse por el agua, como si fuera una criatura de la era de los dinosaurios en el Congo. Ha seguido existiendo a pesar del rechazo científico. Los criptozoólogos creen en ella, los herpetólogos la descartan, y el debate ha continuado por más de 60 años sin una conclusión clara. Hasta ahora, han surgido nuevas pruebas que sugieren que la enorme serpiente del Congo no solo es real, sino que ha permanecido oculta a simple vista. En agosto de 1959, el piloto belga de helicóptero y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Remy Van Lierde, sobrevolaba los cielos del Congo cuando divisó una serpiente increíblemente enorme. Van Lierde la describió con una longitud aproximada de 15 metros, con una cabeza tan grande como la de un caballo grande. La cabeza medía alrededor de 60 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo, con una mandíbula triangular imponente. Su coloración era marrón verdoso oscuro en la parte superior, con un vientre claramente blanco o de tono claro. Van Lierde realizó de 4 a 6 vueltas sobre la zona, volando a diferentes alturas, para obtener la mejor observación posible. El detalle más impactante reportado por la tripulación fue el comportamiento del animal. Cuando el helicóptero descendió a unos 45 metros para acercarse, la serpiente se elevó en posición vertical, levantando aproximadamente un tercio de la parte frontal de su cuerpo, unos 3 metros del suelo, adoptando una postura poderosa dirigida hacia la aeronave. Van Lierde comentó después que la actitud era tan agresiva que sintió que podría haber atacado el helicóptero si hubiera estado al alcance, lo que lo llevó a interrumpir la observación. Van Lierde logró fotografiarla, y otros 3 también vieron a la serpiente: el fotógrafo Kind, el coronel Roger Geisen y el mayor paracaidista de Beffy. La historia y la fotografía llamaron mucho la atención, sobre todo después de hacerse famosa a través del programa de televisión El Mundo Misterioso de Arthur C. Clarke. Muchas personas consideraron a Van Lierde, un miembro senior altamente condecorado del ejército belga, como un testigo creíble. Por supuesto, la fotografía también generó años de debate sobre si realmente mostraba a una serpiente gigante. Los investigadores especializados en reptiles y anfibios señalaron que ninguna especie de serpiente moderna alcanza los 15 metros de longitud. La serpiente más grande medida de forma confiable es la pitón reticulada del sudeste asiático, que llega a un máximo de unos 7 metros. E incluso esas medidas se consideran el límite extremo de lo que se cree posible. Una serpiente de 15 metros sería el doble de ese tamaño. Representaría un cuerpo mucho más grande que cualquier ejemplar confirmado, y exigiría reconsiderar por completo nuestro conocimiento sobre la biología, el metabolismo y los límites de crecimiento de los vertebrados. Pero Van Lierde nunca retrocedió. Hasta su muerte, afirmó que lo que vio era real, que sus estimaciones eran lo más precisas posible, dadas las circunstancias, y que la comunidad científica descartó su relato por un entendimiento incompleto de las criaturas que habitan las regiones más remotas de África. Escribe el número 1 si crees que esta gigantesca pitón del Congo es real. Y prepárate, porque a continuación viene otra prueba sorprendente. Poco después del incidente de 1959, un médico colonial llamado Georges Boniver obtuvo copias de las fotografías del Adjutant Kant y se las entregó al famoso criptozoólogo Bernard Heuvelmans. Pero Boniver no se detuvo allí. Estaba tan intrigado por el caso que alquiló un helicóptero y regresó a las coordenadas donde se había avistado la serpiente. Según los registros históricos conservados en el archivo Heuvelmans en Lausana, Suiza, Boniver filmó en color el claro específico y la fauna que lo rodeaba. Heuvelmans señaló que las imágenes mostraban antílopes, hipopótamos y al menos un elefante de bosque en la zona.
Esto es importante porque ofrece un punto de referencia biológico para dimensionar el entorno. Si se puede ver un elefante de bosque en el mismo claro donde fue fotografiada la serpiente, se tiene una comparación directa del tamaño. Sin embargo, ese material nunca se digitalizó. Nunca se publicó al público. Esto lo convierte en uno de los mayores misterios sin resolver de esta historia, ya de por sí enigmática. Para entender por qué podría existir una serpiente de 15 metros en el Congo, mientras que ningún animal similar ha sido confirmado en otro lugar del planeta, es necesario comprender qué hace que la cuenca del río Congo sea realmente diferente a cualquier otro sitio en la Tierra. El sistema del río Congo drena una cuenca que cubre más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo sistema fluvial más grande del mundo en cuanto a descarga de agua. Durante millones de años, mientras otros bosques tropicales se fragmentaban por las edades de hielo y la desertificación, la cuenca del Congo mantuvo un ambiente estable, con altas temperaturas y lluvias constantes. Los paleontólogos utilizan lo que se conoce como la hipótesis del refugio para explicar por qué algunas líneas evolutivas antiguas sobreviven en regiones aisladas, mientras desaparecen en otros lugares. Durante el período cuaternario, los bosques del Congo experimentaron contracciones importantes, pero los refugios críticos permanecieron intactos. Estas áreas ofrecieron hábitats continuos para especies que de otro modo habrían desaparecido, permitiendo que lo que los científicos llaman fósiles vivientes sobreviviera hasta la era moderna. Las cifras son asombrosas. La cuenca del Congo alberga cerca de una quinta parte de todas las especies del planeta. Más de 10,000 especies de plantas, más de 400 especies de mamíferos, más de 700 especies de peces. Y solo en la última década, los científicos han descubierto al menos 742 especies nuevas en la región, incluyendo bagres que respiran aire, una nueva especie de cobra y un primate desconocido llamado Lesula, que no fue descrito formalmente hasta 2013. Piensa en eso, una especie de primate grande, un mono, permaneció oculta para la ciencia. Hasta 2013 en una región que los humanos han explorado durante siglos. Si un primate puede permanecer tan bien escondido, ¿qué otras criaturas podrían estar esperando ser descubiertas allí afuera? Los paleontólogos saben que en el pasado existieron serpientes enormes en la Tierra. En 2009, en el interior de la mina de carbón, Cerrejón, en Colombia, un equipo de paleontólogos realizó uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la biología de los vertebrados. Encontraron vértebras fosilizadas de una serpiente tan grande que, al medir los huesos por primera vez, algunos miembros del equipo pensaron que habían cometido un error de cálculo. Pero no era así. La criatura fue llamada Titanoboa cerrejonensis, basándose en el tamaño y la estructura de las vértebras. Los investigadores estimaron que Titanoboa medía entre 13 y 15 metros de largo y pesaba aproximadamente 100 kilogramos. Para comparar, la anaconda más grande registrada con certeza medía unos 5 metros y pesaba cerca de 225 kilogramos. Esto significa que Titanoboa era casi el doble de larga y 5 veces más pesada que la anaconda más grande confirmada. Piensa en eso por un momento. Este era un animal real. Vivió en la Tierra. Sus huesos ahora se exhiben en museos, y su tamaño es aproximadamente el mismo que el animal que el coronel Van Lierde afirmó haber visto sobre el río Congo en 1959. El descubrimiento de Titanoboa no solo confirmó que las serpientes gigantes existieron, también reveló algo profundo sobre las condiciones necesarias para que aparecieran. Los paleontólogos calcularon que Titanoboa vivía en un ambiente con una temperatura media anual de entre 30 y 34 grados Celsius. Esto se debe a que los animales de sangre fría, como las serpientes, dependen del calor externo para mantener su metabolismo. Y mientras más grande es el animal, más calor necesita para funcionar. Pero lo que hace la historia aún más interesante ocurrió en 2024, cuando investigadores describieron otra serpiente gigante prehistórica llamada Vasuki indicus, descubierta en una mina de carbón en India. Se estima que Vasuki medía entre 11 y 15 metros de largo y pesaba alrededor de 0 kilogramos. A diferencia de Titanoboa, que era principalmente acuática, Vasuki parece haber sido terrestre. Se movía por tierra,
apoyando su peso en vértebras especializadas con espinas neurales amplias y robustas que permitían la unión de músculos grandes. Esto es extremadamente importante para el caso de la serpiente del Congo. Una de las objeciones comunes al relato de Van Lierde es que una serpiente de ese tamaño no podría levantarse del suelo como él describió. El descubrimiento de Basuki demuestra que una serpiente de 15 metros podría de hecho soportar su peso en tierra y, teóricamente, adoptar la postura defensiva vertical exacta que Van Lierde y su equipo presenciaron. Los fósiles no solo sugieren que las serpientes gigantes son posibles, confirman su existencia, su capacidad de moverse en tierra y los tipos de comportamiento descritos en el encuentro de 1959. Ahora, abordemos la objeción científica más seria sobre la serpiente del Congo, porque es legítima y merece una respuesta completa. La objeción dice lo siguiente: las temperaturas actuales en la cuenca del Congo promedian alrededor de 26 grados Celsius. Titanoboa necesitaba al menos 30 grados Celsius para sostener su metabolismo. Por lo tanto, una serpiente del tamaño de Titanoboa no podría sobrevivir en el Congo moderno, porque el ambiente simplemente no es lo suficientemente cálido. Es un argumento razonable, pero tiene varias debilidades importantes. Primero, el sistema de pantanos Licuala no es un entorno uniforme. Contiene microclimas localizados, especialmente claros de pantano expuestos al sol, y sistemas de turba térmicamente estables, que pueden mantener temperaturas significativamente más altas que el promedio regional. Una serpiente que pase la mayor parte de su tiempo en estos puntos calientes térmicos podría mantener la actividad metabólica que necesita. Segundo, las anacondas modernas ya alcanzan los 5 metros en ambientes que ocasionalmente son más fríos que las temperaturas requeridas por Titanoboa. Esto sugiere que el límite metabólico para las serpientes gigantes es más flexible de lo que los modelos originales asumían. Tercero, y quizás lo más importante, muchas especies de reptiles muestran lo que los biólogos llaman crecimiento indeterminado. A diferencia de los mamíferos, que dejan de crecer al llegar a la adultez, muchas serpientes continúan creciendo lentamente durante toda su vida. Además, muchas especies de serpientes no envejecen biológicamente como los humanos. Sus funciones reproductivas y biológicas no se degradan naturalmente con el tiempo. Esto significa que una serpiente de 15 metros en el Congo podría no representar una especie distinta en absoluto. Podría ser un individuo extraordinariamente viejo de una especie existente, como la pitón de roca africana, que ha sobrevivido lo suficiente en un entorno protegido, sin depredadores y con abundante alimento, para alcanzar un tamaño normalmente imposible. Ahora hablemos de la comida. Porque un depredador de unos 100 kilogramos necesita alimentarse, usando fórmulas metabólicas estándar para reptiles. Una serpiente de este tamaño requeriría aproximadamente 6 a 500 calorías al día. Suena mucho, pero aquí está la diferencia clave entre serpientes y mamíferos. Las serpientes no comen todos los días, comen de manera episódica, consumiendo comidas enormes y luego entrando en periodos prolongados de reposo metabólico. Un solo elefante juvenil de bosque, que pesa aproximadamente 2,0 kilogramos, podría proporcionar cerca de 4 millones de calorías. Esto significa que una serpiente de 15 metros solo necesitaría cazar exitosamente una presa grande cada 12 a 18 meses para sobrevivir cómodamente. Entre comidas, la serpiente permanecería en un estado de semiletargo, escondida en madrigueras profundas o sumergida en el agua, lo que explica perfectamente por qué estos animales son tan raramente vistos, incluso en áreas donde podrían vivir. La cuenca del Congo proporciona exactamente la base de presas que este animal necesitaría. Elefantes de bosque que pesan entre 2 y 4 toneladas viven en pequeñas unidades familiares en toda la cuenca. La antílope bongo, el antílope de bosque más grande de África, pesa hasta 400 kilogramos y vive de forma solitaria en la vegetación densa, lo que lo convierte en un objetivo ideal para un depredador de emboscada. Los gorilas occidentales de tierras bajas, con poblaciones de más de 125, 0 individuos, han sido descubiertos en regiones pantanosas remotas. Los jabalíes gigantes son comunes a lo largo del mosaico de sabana y bosque de la región de Katanga. Esto no es un desierto de alimento. Este es uno de los entornos con mayor abundancia de presas en todo el planeta.
De hecho, el avistamiento de Van Lierde en 1959 no es un caso aislado. Forma parte de un conjunto mucho más amplio de evidencias que se remontan a más de un siglo y provienen de distintas fuentes, desde comunidades indígenas hasta exploradores europeos y administradores coloniales. Los grupos indígenas en las regiones de Kasai y Katanga del Congo tienen sus propios nombres para esta serpiente gigante. La llaman Pumina o Moma. La serpiente pumina se describe con una longitud de entre 12 y 14 metros, con el dorso oscuro, el vientre blanco y una cabeza de aproximadamente 76 centímetros de ancho. Estas descripciones coinciden estrechamente con el relato de Van Lierde, incluyendo su comparación de la cabeza con la de un caballo grande. Los registros locales describen a Pumina consistentemente como un depredador terrestre o semiacuático que se oculta en madrigueras subterráneas o en canales profundos de los pantanos, emergiendo principalmente para cazar o tomar el sol. Estos no son relatos vagos de monstruos. Son narraciones detalladas y consistentes, transmitidas a lo largo de generaciones por personas que viven en ese entorno y tienen experiencia directa con la fauna local. El conocimiento ecológico indígena ha demostrado repetidamente ser preciso en casos donde la ciencia occidental inicialmente expresó escepticismo. Otra evidencia se remonta a 1897, cuando la antropóloga y exploradora Mary Kingsley registró la presencia de enormes pitones que superaban los 12 metros en su obra clásica, Viajes por África Occidental. En Calabar, Nigeria, le mostraron los restos de una pitón que había sido llevada a un misionero local. El ejemplar supuestamente ocupaba toda la longitud de la veranda de una iglesia y se extendía más allá de ella. Kingsley, investigadora meticulosa que proporcionó especímenes al Museo Británico, escribió que las personas en casa siempre dudan de las mediciones grandes, pero quienes viven en la naturaleza no. Afirmó que la pitón debía medir ciertamente más de 12 metros y que no tenía ninguna duda al respecto. A unas 180 kilómetros al noroeste de la base aérea de Kamina, un hombre llamado Michael Vermeersk se encontró con una serpiente gigante en un claro. Describió a la criatura como tan enorme que huyó del lugar aterrorizado antes de poder evaluarla en detalle. Este reporte independiente, de la misma región geográfica que el avistamiento de Van Lierde, sugiere no un individuo inusual, sino una población de grandes depredadores, habitando regularmente la zona. También existe una conexión interesante con otro famoso misterio del Congo. La legendaria criatura Mokele Mbembe es descrita a menudo como un animal acuático antiguo de cuello largo que vive en los pantanos de Likwala, y muchos investigadores han sugerido que podría ser un dinosaurio sobreviviente. Pero algunos expertos en reptiles han propuesto otra explicación. Muchos avistamientos de Mokele Mbembe solo muestran un cuello oscuro largo elevándose varios metros sobre el agua. Este comportamiento es común en muchas especies modernas de serpientes. Y si Mokele Mbembe no es un dinosaurio, sino una especie desconocida de serpiente de tamaño excepcional, que nada con la cabeza levantada sobre el agua. En este punto, podrías hacer una pregunta razonable. Si este animal existe, ¿por qué la ciencia no lo ha encontrado todavía? ¿Por qué no tenemos un cuerpo, piel o una fotografía clara tomada con equipo moderno? La respuesta depende de 3 factores: la escala del entorno, el comportamiento del animal y las limitaciones prácticas de la investigación científica. En una de las regiones más inestables políticamente del mundo, la cuenca del Congo cubre más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Solo los pantanos de Likwala abarcan unos 170 kilómetros cuadrados de bosque permanentemente inundado, donde la vegetación promedio alcanza casi 2 metros y el dosel del bosque puede llegar hasta 50 metros. Las imágenes satelitales son casi inútiles para detectar animales en el suelo bajo ese dosel. Los ríos de la región pueden superar los 200 metros de profundidad, creando un espacio enorme para que los animales acuáticos grandes permanezcan completamente ocultos. Algunos investigadores estiman que las pitones gigantes podrían vivir con densidades de solo 1 o 2 individuos por cada 260 kilómetros cuadrados en hábitats adecuados. En un área tan vasta como la cuenca del Congo, una población de solo unos pocos miles de individuos, dispersos a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de selva y pantano, sería casi invisible para la ciencia, a menos que las búsquedas se realizaran en el lugar exacto, en el momento exacto y con los métodos adecuados.
Además, estas serpientes parecen ser principalmente nocturnas y semiacuáticas, pasando las horas del día, escondidas en vegetación densa o sumergidas en agua turbia. Ocasionalmente se exponen al sol, pero no con frecuencia, y entre grandes eventos de alimentación, que pueden ocurrir solo una vez cada 12 a 18 meses, tienen muy poca razón para moverse. La situación política en la República Democrática del Congo también ha hecho que los estudios zoológicos sistemáticos sean casi imposibles durante gran parte del último siglo. Las zonas de conflicto, las limitaciones de infraestructura y los desafíos logísticos han impedido las expediciones científicas bien financiadas y a largo plazo necesarias para documentar un animal grande que existe a baja densidad y es extremadamente difícil de encontrar. El descubrimiento de una pitón de 15 metros también plantearía preocupaciones urgentes de conservación. Una especie así probablemente tendría un rango limitado dentro de uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, y podría enfrentar presiones que la llevaran hacia la extinción incluso antes de ser descrita formalmente. La cuenca del Congo está experimentando una rápida deforestación, expansión minera y desarrollo agrícola. Aunque los bosques pantanosos más remotos, donde podrían vivir las pitones gigantes, están actualmente protegidos por su inaccesibilidad. El desarrollo de infraestructura y la extracción de recursos están avanzando gradualmente hacia zonas que antes eran inalcanzables. Se están construyendo carreteras, se otorgan permisos de minería. El corredor de naturaleza que ha protegido a este animal durante miles de años se está reduciendo. La caza también es un problema. Grandes pitones han sido asesinadas en toda África porque se consideran peligrosas para humanos y ganado, y también por sus pieles, que son extremadamente valiosas en el comercio ilegal de fauna. Una piel de pitón de 15 metros sería extraordinariamente valiosa, generando un fuerte incentivo para la caza selectiva, si la especie se conociera ampliamente y su ubicación fuera identificada. En el momento en que el animal se confirme, podría convertirse inmediatamente en la criatura más cazada del planeta. El cambio climático agrega otra capa de riesgo. Incluso pequeños cambios en temperatura y precipitación pueden afectar los hábitats de humedales de los que dependen estas serpientes. Se proyecta que la cuenca del Congo experimentará sequías más intensas y cambios en los patrones de inundación en las próximas décadas, lo que podría reducir tanto el hábitat como las poblaciones de presas. La cruel ironía es que este animal podría enfrentarse a la extinción antes de ser descrito oficialmente por la ciencia. Podríamos perderlo antes de siquiera encontrarlo. Entonces, ¿a dónde nos deja todo esto? El coronel Remy Van Lierde era un hombre de extraordinaria credibilidad profesional. Fue un héroe de guerra condecorado, piloto de pruebas y oficial militar de alto rango, cuya carrera dependía de la observación precisa y el reporte exacto. En agosto de 1959, vio algo inusual en los cielos sobre el Congo, y lo describió de manera consistente y detallada hasta el día de su muerte. 3 profesionales militares entrenados lo vieron con él. Se tomó una fotografía y el análisis forense sugiere que el objeto medía entre 12 y 14 metros si se compara con puntos de referencia conocidos. Los fósiles demuestran que serpientes de este tamaño existieron alguna vez en la Tierra. Titanoboa y Vasuki indicus muestran que un esqueleto de vertebrado puede sostener un cuerpo de 15 metros. Que un animal así podría moverse en tierra y realizar los comportamientos defensivos que Van Lierde describió. La cuenca del Congo sigue siendo uno de los pocos entornos en el mundo donde la estabilidad de la temperatura, la abundante disponibilidad de alimento y el aislamiento ecológico necesarios para sostener una población así podrían todavía existir. Las comunidades indígenas han descrito a este animal durante generaciones, con detalles que coinciden con la descripción de 1959 con una precisión notable. Técnicamente, el caso de la serpiente gigante del Congo sigue siendo inconcluso sin un espécimen físico. Sin embargo, la evidencia es lo suficientemente fuerte y el testimonio lo suficientemente creíble como para mover a la criatura fuera de la categoría de mito puro y colocarla en el ámbito de un verdadero misterio biológico. El corazón verde de África sigue siendo uno de los últimos lugares en la Tierra donde las reglas del mundo antiguo podrían todavía aplicarse. Ocultas bajo densos doseles forestales y dentro de un sistema de pantanos que la ciencia moderna apenas ha comenzado a explorar. El coronel Van Lierde no estaba loco. No estaba mintiendo. No se equivocó.
Vio algo real, y en algún lugar, en las aguas oscuras y los densos bosques de la cuenca del Congo. Todavía está esperando ser encontrado. Si este video te hizo ver el mundo natural de manera diferente, deja un comentario abajo y cuéntanos tu opinión. ¿Crees que la serpiente gigante del Congo es real? No olvides activar la campana, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.